vez más, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través del Observatorio Nacional de la Violencia, pone a disposición de la ciudadanía la cuarta encuesta de percepción ciudadana sobre inseguridad y victimización realizada a finales de 2019 con el apoyo del Instituto Nacional Demócrata. Vale mencionar que esta consulta se realizó en los 18 departamentos del país, a 3.000 personas, lo que le otorga un nivel de confiabilidad del 95% y con apenas un 1.79% de posibilidad de un error. El Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad ha sido un aliado importante del Instituto Nacional Demócrata desde muchos años atrás. La encuesta de percepción ciudadana sobre inseguridad y victimización en Honduras del 2019 en realidad es la tercera que hacemos. Y no es el único trabajo que hemos implementado juntos. De hecho, a través del UDPAS hemos trabajado con la universidad de otros temas, como por ejemplo fortalecimiento democrático, observación electoral, fortalecimiento de instituciones estatales, y la colaboración realmente con la universidad para nosotros como un instituto internacional basado en Honduras es fundamental. No olvidemos que la universidad en general y el UDPAS en particular producen conocimiento que es fundamental para la toma de decisiones. Mientras más información y conocimiento se produzca de esta naturaleza, las decisiones que se tomen y las políticas públicas que se implementen van a ser sin duda de mejor calidad. Así que valoramos profundamente y el sabor que nos queda es totalmente grato. Fuimos a lo largo y ancho del país, desde, gracias a Dios, Islas de la Bahía, Ocotepeque, El Paraíso, Olancho, es decir, los 18 departamentos, y en los estratos se tomaron en la capital de la República, San Pedro Sula, como el estrato 1, pero también el estrato 2 fueron las cabeceras departamentales y el último estrato fueron otros municipios que dentro de los departamentos se tomaron. Por ejemplo, Puerto Lempila, en Gracias a Dios, y Bruce Laguna fueron los dos municipios que se aplicaron encuestas de percepción en el departamento de Gracias a Dios. Y es importante establecer que para el levantamiento de la información se contó con el apoyo de los directores de los centros universitarios regionales, de los institutos técnicos, telecentros de la universidad, quienes colaboraron en la asignación de docentes, gestores académicos que supervisaron a nivel departamental. Los resultados de la encuesta inician demostrando escalofriantes cifras al señalar que el 89.9% de la población consideran al país como inseguro, un 59.4% consideran que la situación no cambiará en el futuro y un 10.9% aseguran que han sido afectados directos de la criminalidad. Se vuelve un problema cuando preguntamos cómo se siente a nivel de país. Y la gente refiere que el país es inseguro y sobre todo a pesar de todos los esfuerzos que han hecho el gobierno para frenar o reducir la violencia y criminalidad. Y digo reducir la violencia porque se han centrado estas estrategias en el homicidio, en la tasa de homicidios, porque es un indicador a nivel mundial que nos retrata y nos pone en rojo el panorama o el mapa del país. Y eso hace que las demás estrategias no se visualicen. Y es que en este percepción de inseguridad solo se aborda el tema del control, más leyes, más armas, más nuevas fuerzas policiales y militares. Se crea la Policía Militar del Orden Público precisamente para apoyar la depuración de la policía y todos esos temas, a pesar de todos esos esfuerzos del gobierno o estrategias del gobierno, la gente sigue pensando en un 89.9% que este es un país inseguro. No ha bajado la percepción de seguridad o inseguridad más bien, y tampoco ha bajado significativamente la victimización. ¿Qué significa eso? De que tanto la realidad como lo que la gente piensa de la realidad sigue, diría yo, estancada en materia de seguridad. Es curioso porque cuando uno analiza los datos en materia de seguridad, en los últimos 10 años sí ha habido un descenso de las muertes violentas por cada 100.000 habitantes en el país. Entonces, lo que podría estar apuntando el informe es que si bien ha bajado
las muertes violentas no necesariamente ha bajado la violencia. Y en consecuencia, la percepción de inseguridad sigue siendo la misma, es decir, está estancada. Recordemos que el ciudadano percibe como inseguridad no únicamente las muertes violentas, sino también los robos, los atracos, los secuestros y sobre todo un fenómeno que en Honduras tiene causas estructurales muy profundas, que es la extorsión o lo que se conoce en el país como el impuesto de guerra. ¿Qué quiero decir con esto? El estancamiento en la victimización, sobre todo de otras conductas delictuales relacionadas con la inseguridad ciudadana y el estancamiento de la percepción, hablan ciertamente de que falta mucho por hacer. El boletín emitido por el Observatorio Nacional de la Violencia continúa dando a conocer datos preocupantes. Las instituciones del Estado salen muy mal evaluadas. Las que mejor calificación logran son la Policía Militar del Orden Público y las Fuerzas Armadas, con apenas un 31.9%, seguida por la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional con un 31.2%. La Policía Militar del Orden Público, por decir, pero yo soy el mejor evaluado. Pero el mejor ¿entre cuáles? Entre los mal evaluados. Porque si nosotros exigimos a un niño o una niña de una escuela primaria o secundaria que para pasar el grado o las materias, si es en el caso de escuelas del colegio, debe pasar con 70% cada una de sus materias, entonces la pregunta es, en confianza en las instituciones, en gestión de la seguridad pública, ¿cuál es el porcentaje que le debemos pedir a estos funcionarios que trabajan y que representan las instituciones de seguridad y justicia? Porque vea usted, todas esas instituciones que hemos nombrado, 11 en total, son instituciones que son responsables de brindar seguridad y justicia, incluyendo la alcaldía municipal y el CONADE. Y ahí es donde los resultados alarman. No se puede construir una democracia si las personas no confían en las instituciones. Más importante aún, las personas o los ciudadanos en este caso no confían en las instituciones de representación. ¿A qué me refiero con eso? Si las personas no confían en el Congreso, por ejemplo, o no confían en las autoridades electas representadas en el Ejecutivo, prácticamente estamos hablando de un problema serio de gobernabilidad y de legitimidad institucional. Vale notar que este no es un problema exclusivo de Honduras. Cuando uno consulta otras encuestas latinoamericanas o incluso globales, parece ser un gran problema de la región. Los ciudadanos latinoamericanos no confían en sus instituciones. Y yo creo que eso es un reflejo histórico y acumulado de la ineficiencia institucional. Es decir, se crea una institución pública para un fin determinado, pongamos por ejemplo el Congreso, que sería su principal función aprobar leyes en función del bien común y representar los intereses de la ciudadanía, y resulta este Congreso aprobando leyes que van en contra del interés común y no representando los intereses de la ciudadanía, sino únicamente de ciertas élites. Las alcaldías municipales, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la Policía Nacional y el Ministerio Público salen con una calificación raquítica que ronda entre los 2 y los 3 puntos favorables de 10. Y los puestos intermedios los ocupan los que están de frente trabajando los temas de seguridad y justicia y que atienden al ciudadano. Vea usted que la lista de estos 11, la Policía Nacional ocupa el 6º lugar, por eso es que digo que está intermedio, 28.5%, seguido del Ministerio Público, 28.2%, y la Corte Suprema de Justicia, el 25.2%. Estas 3 instituciones son las que deberían estar arriba en la posición superior, precisamente porque son las que atienden al ciudadano, es que llegan, es que escuchan una queja, es que sustentan la prueba, es que interponen acción penal y es las que judicializan. Y ahí es donde estamos viendo esos porcentajes intermedios de lo bajo que está presentando esta encuesta.
Más preocupante aún es la calificación que la población le da a los tres poderes del Estado. La Corte Suprema de Justicia recibe una calificación del 25.2%, Casa Presidencial con apenas 15.2% y aún más abajo el Congreso Nacional con apenas 13.9%. La confianza no es algo que pueden comprar con dinero o con bolsas solidarias. La confianza se tiene con los resultados que se espera porque cada una de esas instituciones tiene una función que desarrollar. Y ahí cuando le preguntamos a la ciudadanía si confía en esas instituciones, se evidencia que estas que ha establecido en el último lugar de la percepción de confianza de la ciudadanía, que es una Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte con un 12.6%, la Presidencia de la República, vea usted, se vuelve todo un problema precisamente porque ocupa el antepenúltimo lugar. Pero el Congreso Nacional, que se supone que los representantes, los honorables diputados ante el Congreso Nacional son los representantes del pueblo, es decir, la voz del pueblo, el pueblo no está confiando en ellos. Algunas de ellas son las llamadas a proteger nuestros derechos fundamentales. Por ejemplo, se espera que la policía proteja la seguridad. Se espera que la alcaldía gestione los recursos del municipio y se espera que en este caso un procurador defienda los derechos humanos de la ciudadanía. Si las personas desconfían de estas autoridades, insisto, eso se suma a la crisis de representación de la desconfianza que tiene la ciudadanía al Congreso o a los órganos de representación. Si solo le consultáramos a 10 personas, 3 estarían diciendo que son eficientes y que confían en ellas. 7 estarían diciendo que desconfían, que no les brindan confianza. Y la pregunta es, ¿cómo se gana la confianza, cierto? Y la confianza se gana en transparencia, rendición de cuentas y resultados. Si la gente no da los resultados y si la gente se evidencia que hay involucramiento de funcionarios en actividades delictivas, Sobre las medidas que la población ha tomado por el temor a la inseguridad sobresalen datos muy interesantes. Por ejemplo, el 43.9% de los encuestados prefieren no salir, se autoaíslan y más preocupante aún es que el 6.6% de los encuestados han preferido comprar un arma de fuego. El miedo paraliza, inmoviliza. Por eso es que en territorios la política de ver, oír y callar es clara, precisamente cuando hay territorios controlados por maras y pandillas, por bandas criminales, por el narcotráfico. Y entonces saben dónde está ocurriendo, la gente sabe lo que ocurre. Sabe, por ejemplo, si se vende alcohol, si se vende droga, si hay, en qué lugar viven los delincuentes, y no vaya por ahí, le dicen a la gente. Por eso es que el 78.7% evita visitar ciertos lugares. Eso son factores de protección que la gente, personales que la gente va asumiendo. La inseguridad también es un negocio para los que tienen y pueden poner negocios. Por ejemplo, cuando te sientes inseguro, los que tienen dinero pagan guardias de seguridad o personas que los están cuidando. Los que tienen menos dinero, igual los que tienen, entonces instalan cercos, candados en sus casas. Entonces, ahí va el negocio de por qué en la capital y en muchos de los municipios o de las comunidades, las casas parecen cárceles, pero es por ese miedo a la inseguridad o a ser víctima de un delito por lo que establecen esas medidas. Sobre el tema de las armas de fuego, la encuesta quiso conocer si realmente un 6.6% de la población ha adquirido un arma de fuego como una medida de protección ante la inseguridad que azota al país, y el resultado refleja que en verdad el número de armados es mayor.
Esto permitió conocer que un 9,6% de los encuestados han adquirido un arma de fuego. De ese total, un 21,4% son de Francisco Morazán y un 18,7% de Cortés. Más de las personas que aceptan públicamente tener un arma, finalmente, y eso es lo que prueba el informe, un número mayor, en efecto, adquiere armas como una solución al problema de seguridad. Y otro porcentaje de personas deciden no salir de sus casas. U otro grupo pequeño, pero también representativo, compra, por ejemplo, perros con el ánimo que los perros los defiendan de los delincuentes, sobre todo en su entorno familiar hogareño. Si te das cuenta, todas son soluciones privadas y de corto plazo. Dentro del imaginario del ciudadano no está exigir a las autoridades mejores condiciones de seguridad o exigir al gobierno que invierta los recursos en materia de seguridad de manera más eficiente y eficaz. Para aproximarnos a un porcentaje más confiable sobre preguntas que normalmente la gente no quiere contestarlas directamente, entonces incluimos un experimento en la encuesta, un experimento lista, y se les dio una lista a la gente de qué podía responder, lo que permitió atenuar la estigmatización que implica una pregunta directa de este tipo. Luego de aplicar el experimento, los resultados cambian, sobre todo a nivel departamental. A nivel nacional, establecen que el 6,6% como pregunta directa dijeron que habían comprado un arma de fuego. En Francisco Morazán, vea usted, y en Cortés, esa pregunta directa, porque este experimento lista solo se hizo en los dos departamentos de mayor población. 8,3%, eso aumentó. Es decir, en Francisco Morazán, y especialmente en su capital, la gente tiene miedo, se siente insegura y cree que comprando un arma de fuego va a tener mayor seguridad para él y para su familia. El 7,6 se lo estableció en Cortés. Pero la pregunta experimental, en este experimento lista, ya cuando se les hace se les pasa una lista de posibles respuestas, ya eso aumenta a un 9,6%. En Francisco Morazán, vea usted, aumentó en un 21,4% y un 18,7% en Cortés. Otro dato interesante es que el 46,2% considera que la tenencia y portación de un arma de fuego es necesaria. La justificación es mayor en Francisco Morazán con un 43,2% que en Cortés con un 38,5%. Sin embargo, el 53,1% considera innecesaria la tenencia y portación de armas de fuego para garantizar su seguridad personal y familiar. El 42,4% de los hondureños cree que conseguir un arma de fuego en su comunidad es fácil. Y ahí es donde es importante para las autoridades este tema, precisamente porque la proliferación de armas de fuego, el que las armas de fuego estén en manos de la población y muchas de origen ilícita o no registradas, es un problema porque estamos apoyando el comercio ilícito. Por eso el control por parte de las autoridades es importante. Hay departamentos que hay veda, pero esa es una veda ficticia porque a quienes les quitan las armas es a los campesinos, pero a los guardias de seguridad y a los empresarios no. Entonces, por eso es que la ley es justa, general y obligatoria y sobre todo declaratoria de derechos. Para todos tiene que ser igual y no solo para una. Si la gente tiene miedo y su primera reacción es no salir de la casa o comprar un arma o comprar un perro, obviamente el tejido social se va rompiendo, se va perdiendo. Y no es que desaparezca el espacio público, sino que el espacio público es tomado por otros actores. ¿Quiénes son los actores que toman el espacio público? Las maras, las pandillas, los narcotraficantes, los criminales de todo cuño, o se privatizan los espacios públicos. Al privatizarse los espacios públicos, el ciudadano queda totalmente replegado en su casa, y desde su casa es imposible que exija derechos y es imposible que interactúe con otros ciudadanos para construir una mejor sociedad. Los entrevistados observan que en el país hay 3 problemas que son bastante graves. El primero es el económico con un 36,8%. El segundo es la inseguridad con un 35,7%. El tercero es la corrupción y el mal gobierno con un 24,5%.
En principio le preguntamos si se siente inseguro, ¿no? 89.9% dice que el país es inseguro. Pero cuando le preguntamos cuál es el principal problema del país, la gente lo establece que es lo económico. Y vea, venimos de las encuestas anteriores que decían que el principal problema era la inseguridad. En este momento, el no tener trabajo, la gente no pueda invertir en el campo, el que haya desempleo, hace que crea y expresen que hay un problema económico. Y luego seguido de la inseguridad con un 35.7% y luego en tercer lugar la corrupción y el mal gobierno. En cuanto a los departamentos más inseguros según sus propios habitantes están Islas de la Bahía, Lempira, El Paraíso, Copán, Francisco Morazán, Valle y Gracias a Dios, todos que van con cifras desde el 40.2% hasta el 59%. Gracias a Dios, con 40.2%, pero Islas de la Bahía con 59.0%. Vea Lempira, que es otro 55.7%, y El Paraíso con 46.4%. Islas de la Bahía es un departamento más turístico que otra cosa. Cuando se vende que es un departamento que hay mucha seguridad, la gente lo está pensando que no, porque no se lo vamos a preguntar a los turistas. Esto es una encuesta aplicada a los hondureños que viven ahí, que tienen una casa y que es una mujer o un hombre o una persona de LGTBI que estamos consultando para preguntarle cómo se siente y si es inseguro. El 95.4% de los encuestados respondieron que la violencia contra la mujer es muy grave. Este dato es muy esperanzador, ya que podría significar que existe mayor conciencia en la población sobre este flagelo. Honduras es un país, está entre los países más violentos para ser mujer en la región. Aunque no tengo datos duros, tengo entendido que, por ejemplo, durante la pandemia, la violencia intrafamiliar aumentó, el número de denuncias de violencia intrafamiliar aumentó y en un altísimo porcentaje la mujer tiende a ser la víctima de la violencia intrafamiliar. Entonces, el dato que tú mencionas refleja cierta conciencia sobre el problema y creo que, y ahí coincido contigo, es algo positivo. Sin embargo, los números no bajan. Explico, los números de mujeres violentadas en el hogar, de mujeres violentadas en el espacio público e incluso de mujeres violentadas de manera psicológica en el espacio político no disminuye. Cuando la gente está consciente que causarle dolor, pena, sufrimiento, humillación a una mujer y cuando se evidencian todos los tipos o formas de violencia, ya sea física, psicológica, sexual o patrimonial a una mujer, es un importante avance. Que evidencien que la violencia contra la mujer es muy grave. Ya es un primer punto de partida para poder establecer estrategias de prevención. También llama la atención que el 92.7% de los ciudadanos consideran que las fuerzas del orden, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, entre otros, están involucrados en actos de corrupción. Recordemos que es una percepción, pero recordemos que la percepción, en el caso de los seres humanos, es sumamente importante y la percepción muchas veces es la que motiva las decisiones que tomamos. Entonces, si yo creo, insisto, eso no es un dato duro, ni estamos afirmando con esto que la policía sea corrupta en la misma percepción, en la misma proporción. Pero si yo creo que la policía es corrupta, obviamente yo no me voy a acercar a denunciar ante esa policía, sea o no cierta mi percepción. Y ese dato o esa percepción aumenta de nuevo el ciclo de impunidad del cual estábamos hablando anteriormente.
Eso lo medimos a través de un índice de corrupción de las fuerzas del orden. Y cuando hablamos de fuerzas del orden, lo explicamos bien en la encuesta, es el involucramiento de la fuerza de la Policía Nacional y la Policía Militar del orden público en acciones ilícitas y sobre todo con actos de corrupción o su vinculación con el narcotráfico. ¿Y por qué estas dos? Primero porque la Policía Nacional está llamada a velar por el orden público, la prevención, el control y el combate del delito. Y la Policía Militar del orden público, cuya función es garantizar la soberanía, el mantenimiento y la conservación del orden público y acudir, como ya lo decía, al auxilio de la ciudadanía para salvaguardar la seguridad de las personas y sus bienes en apoyo a la Policía Nacional. Cuando la gente ve cómo estos funcionarios van prosperando y cómo se ve esos prósperos que son, nuevas casas, nuevas colonias donde viven los nuevos ricos, y la pregunta es, ¿y con el salario que tienen pueden comprarse todo lo que se compran? ¿Pueden mantener 1, 2 o 3 hijos en escuelas privadas que no cuestan menos y digo entre porque para ponerles un parámetro, entre 7,000 y 12,000 empiras? ¿Y cuánto gana un alto funcionario? 50,000 empiras. Y si tiene 3 hijos, ya gastó el 75% solo en pagar la escuela. Y ahí no dan crédito, ¿verdad? Entonces, ahí es donde la gente empieza a ver que nuestros funcionarios no están viviendo acorde con los salarios que ganan. Sobre la problemática de la migración de compatriotas a otros países, un 65% de los hondureños conocen a alguien cercano que ha emigrado en los últimos 12 meses, mientras que un 17% tiene planes de emigrar en el futuro cercano. La migración es una preocupación y es una preocupación por el derecho a buscar mejores fuentes de vida o mejor situación social que les posibilite mantener a su familia, porque la gente está migrando porque no tiene cómo mantener, sustentar a su familia y por eso es que se va. Y eso es de la gente que conoce. Pero cuando se le hace la pregunta, ¿y usted estaría dispuesto a migrar? El 17% de esos 3,000 encuestados dijeron que sí, que en el próximo año ellos quieren salir del país. Entonces la pregunta es ¿por qué la gente quiere salir del país? Y en principio es por un tema, como ya lo decíamos, el principal problema del país es un problema económico. En el caso de las víctimas, es importante señalar que la mayoría no confía en el sistema. Esto representa un 63.9%. Si no recuerdo mal, entre el 70 y el 80% de las personas víctimas de un hecho delictivo no denuncian. Y de las que denuncian, en un 71%, un 71% de las que denuncian no obtienen respuesta. Si tú analizas en consecuencia el 100% de personas que sufren un acto delictivo, de esas solo 70, 80 denuncian, y de las que denuncian solo el 29% tienen una respuesta, lo que estás evidenciando con eso es una clarísima ineficiencia del sistema, y las que denuncian, el 71% no tiene respuesta. Del total de las víctimas que interpusieron una denuncia ante la Policía Nacional, el 71% no obtuvo respuesta alguna de las autoridades. El 52% reportó que las autoridades no le asistieron nunca y un 45.7% interpuso la denuncia con la esperanza de recuperar sus pertenencias. Cuando interpone esa denuncia, los que la hacen, lo hacen ante la Policía Nacional y
se le repregunta es cuál es el resultado de esa denuncia que interpuso, y la respuesta es básicamente nada, que no hay respuesta. Y ahí es donde volvemos al tema de la confianza en la ciudadanía, precisamente porque cuando no se resuelven las causas, no se les toman la importancia y no se gestionan los resultados que tienen que ver en materia de violencia y criminalidad. Y es que imagínense, estos en su mayoría son robos, lo que les han hecho son robos, más de 3.000 empiras, o sea, si los promediamos. Interpusieron la denuncia ante la Policía Nacional y la respuesta es que no hubo respuesta. Entonces, ¿cómo se siente la gente? Aparte de indignada, no confía en esas instituciones precisamente porque no dan los resultados que se espera. Si finalmente tengo el compromiso ciudadano de denunciar o la valentía de hacerlo y lo hago, y en el 71 de los casos no tengo respuesta, la conclusión es ¿para qué hacerlo? Esto refleja desconfianza en las instituciones, refleja inoperancia e ineficacia de las instituciones responsables de recibir denuncias e investigar los casos denunciados, y para mí, en conjunto, lo que produce es el famoso círculo o cierra el círculo de la impunidad, porque la gente víctima no denuncia y la que tiene la que toma la decisión de hacerlo no obtiene respuesta. Según la ciudadanía, el transporte público sigue siendo el lugar más inseguro, con un 60,6%, mientras que el 55,2% considera que los espacios públicos son los más inseguros. Franz Schubera, UTV.